Gloria a Dios. Aleluya. Dele fuerte ofrenda de palmas al Señor, hermano. El Señor siempre, hermano. No pague la alabanza al Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuántos están contentos, hermanos, este día? Amén. Yo creo que todos. Aleluya. Estamos bien, estamos bendecidos, estamos gozosos. Y así, hermanos, rápidamente, ¿verdad? En primer lugar, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por esta oportunidad nuevamente de poder predicar su palabra. Y al pastor que también dispuso, ¿verdad?, en su corazón decírmelo a mí, aquí estoy. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, acompáñenme a Proverbios 14:12. Amén. Proverbios 14:12. Cuando lo tenga, glorifique al Señor con un amén. Vamos a predicar la palabra del Señor con poco tiempo, hermanos. Hoy miércoles, muchos hermanos vienen del trabajo y otros también, ¿verdad?, que mañana tienen que madrugar y a veces cuesta, hermanos, pero gloria a Dios porque estamos aquí. A los amén. que pudieron también, Dios los bendiga, como le dijo el hermano Juan López. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y todos decimos Amén. amén. Dice así: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Amén. Ayúdenme a orar por la palabra, hermano. Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor Jesús, por tu palabra que hemos leído, Señor. Padre, en este momento, Señor, te pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento, Señor, que nos dé la sabiduría, Señor, que prepares nuestro corazón, Padre, un terreno fértil, Padre. Haz un corazón sensible en este momento, Padre, que tu palabra, Señor, haga efecto en nuestras vidas, Señor, que podamos atesorarla, Padre bendito. Padre, dame las palabras necesarias, Señor, para poder dirigirme a tu pueblo, Señor. Padre, que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros, Señor, y que podamos, Señor, glorificar tu nombre por medio de esta palabra, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Preciosa palabra del Señor, hermano, que hemos leído. Hermanos, hay algo muy importante ahí, hermanos, que es corto, ¿verdad?, la palabra del Señor, y dice así: hay camino que al hombre le parece derecho. En otras versiones dice le parece de bien, en otras versiones dice que le es recto, pero la mayoría de las versiones dice pero su fin es camino de muerte. Amén. Hermanos, quiero hablar, ¿verdad?, sobre el tema caminos de apariencia. Amén. ¿Y por qué caminos de apariencia, verdad? Porque aquí dice que al hombre le parece, y la palabra parece también significa apariencia, o que muestra algo, ¿verdad? Amén. Entonces este tema es caminos de apariencia. Y cuando hablamos de caminos de apariencia, hermanos, quiero mencionar esto brevemente, ¿verdad? Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Amén. Así lo dice su palabra. Entonces, hermanos, en la Biblia el camino representa la vida del hombre. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo sé que usted lo ha leído, hermanos, y pues a través de eso, ¿verdad, hermanos? Quiero estar seguro de que usted entienda, ¿verdad?, que la vida del hombre lo representa como un camino. Amén. Pero dice que hay caminos que parecen derechos, que parecen bien. Amén. Que parecen que usted va a hallar algo bonito al final de cada camino. Amén. Y en el transcurso de la vida del hombre siempre se va a basar en eso, de que hay cosas en las cuales, hermanos, en donde el hombre, ¿verdad?, piensa o cree que tomando una decisión está haciendo algo correcto. Amén. Un ejemplo corto, ¿verdad, hermanos? Cuando usted, ¿verdad?, necesita algún dinero, ¿verdad? Usted le pide al Señor: Señor, necesito un dinero. Pues la opción, ¿verdad?, es un banco, un amigo o un hermano. Y aparentemente, ¿verdad?, en su mente usted procesa, va al banco y le dan el dinero. Y pues parece, ¿verdad?, que el camino que tomó fue el correcto. Pero cuando ya está ahí en el proceso, ¿verdad?, donde usted ya agarró el dinero, tal vez el dinero era para un negocio, para un
comprar algo material, ¿verdad? Pero el final usted no lo sabe todavía. ¿Por qué le digo esto? Porque ese es un camino que usted tomó, es algo que tal vez era necesario, pero el fin es lo más importante. ¿Y por qué digo esto? Porque por experiencia propia, yo tiempo atrás hice un préstamo, no aquí en mi país, y ¿sabe cuál fue el camino más difícil para mí? Pagar ese préstamo. Me costó, fue difícil. Entonces, en muchas ocasiones el hombre tiende a tomar caminos donde cree que todo va a ir bien, pero al final hay un fracaso, porque hay gente también, lo digo también familiarmente hablando, me pongo como ejemplo, hermanos, tal vez usted no lo ha pasado, pero mi papá, que en paz descanse, una vez hizo un préstamo para un negocio y pues el camino todo iba bonito, ¿verdad? Construyó un local, compró todas las cosas, pero al final, hermanos, hubo un fracaso y pues ese camino fue un camino donde a él pues le trajo muchas consecuencias futuras, incluso nos tomó a nosotros por sorpresa como hijos. Entonces el camino del hombre, hermanos, muchas veces lo va a ver todo bonito, amén, y una apariencia la definición de una apariencia se lo quiero dar a entender, porque cuando hablamos de apariencia hablamos en muchos aspectos, como por ejemplo apariencia, ¿verdad? Es la muestra de algo, es lo que usted ve, es lo que yo veo, y dice así, ¿verdad? La apariencia, dice, es lo que se ve, lo que se muestra al ojo, aquello que está a la vista, es una forma o un contorno alrededor suyo, dice, lo que se percibe externamente, amén. Espero me esté, dirigiendo bien y que usted capte bien esto de lo que yo le estoy hablando. Le doy la definición porque en la Biblia muchas veces trata la apariencia de diferentes términos. Entonces, a través de esto nosotros vamos a ir tomando más o menos la idea del por qué los caminos de apariencia, amén. Y hay 3 tipos de apariencia, hermanos, que yo pienso, ¿verdad? Porque yo me examino a sí mismo, porque esta enseñanza es para mí en primer lugar. Y la primera es la apariencia personal. Cómo yo me defino, cómo soy yo, qué aparento ser yo. La segunda sería la apariencia quizás suya, ¿verdad? Amén. Yo puedo ver al hermano que hoy vino vestido con camisa, pero no trajo corbata, porque así es la apariencia de él, así lo veo yo, amén. Y la apariencia del mundo, amén. Y usted sabe que en el mundo hay muchos tipos de apariencia, y ya voy a llegar al punto, ¿verdad? Y voy a tocar unos versículos bíblicos en donde el Señor a nosotros, ¿verdad?, nos enseña de todo esto que hay en el mundo, las apariencias. Y la apariencia, hermanos, esta palabra yo la tomo muy personal, porque allá afuera, cuando usted va, usted percibe muchas cosas, ve muchas cosas, amén. Y tal vez usted en su juventud, quizás usted cuando aún no se había entregado a Dios, vivía de esa apariencia, amén. Un ejemplo rápidamente, ¿verdad, hermanos? Muchos jóvenes actualmente, ¿verdad? Y espero no ofender a nadie, pero muchos jóvenes pretenden o quieren aparentar ser X, Y, artista, deportista, amén. Y eso, hermanos, no está bien delante de los ojos de Dios, amén. Porque al final de ese camino, si nosotros vamos a través de esas apariencias, va a haber un peligro. Y eso es con la juventud, amén. Y hay varios ejemplos en la cual el hombre vive de apariencias, amén. Quizás, ¿verdad, hermanos? A algún artista se pone una ropa así elegante, y tal vez un hermano, una hermana le gustó el vestido, pero usted sabe muy bien que hay cosas que a veces se ven mal, tal vez aparentemente, ¿verdad? O a través de la apariencia usted puede ver que todo está bien, pero el camino en el cual lleva
esa muda, esa apariencia va a ser un camino en donde va a hacer que el otro o la otra, algún hermano, va a pecar. Amén. Yo espero, hermanos, estoy hablando así en términos como para que usted me entienda, porque usted sabe muy bien que a veces uno puede decir algo y pues es muy ofensivo, pero yo sé que Dios nos está dando la sabiduría en esta noche para nosotros entender, ¿verdad?, de cómo son las apariencias que hay allá en el mundo. Y yo me estaba haciendo esta pregunta, hermanos, ¿será que yo, usted, mis hijos o cualquiera que usted conozca vive de alguna apariencia? Entonces yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe, amén, porque Él conoce los corazones, discierne los pensamientos, Él sabe cómo estamos delante de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, el vivir de una apariencia trae muchas consecuencias, amén. No solo a mi vida, tal vez a la vida de mi familia, a mis hijos. Entonces yo tengo que ver esos peligros al vivir de la apariencia. Yo puedo aparentar, hermanos, ahorita estar aquí y ser 100% espiritual, pero usted no conoce mi vida matrimonial, mi vida en el trabajo, y eso yo lo puedo aparentar, pero ¿a quién no lo puedo yo aparentar? Delante de Dios. Entonces yo estoy tomando un camino en donde al final Dios me puede castigar a mí, un camino en donde puede haber peligro para mí, incluso la muerte, dice la Biblia. Entonces yo tengo que examinarme ahora mismo y decir: Señor, ¿qué apariencias tengo yo que no te agradan? Porque hay cosas, hermanos, que lo tomamos naturalmente de allá afuera y lo aplicamos a nuestra vida. Y como lo dije, ¿verdad?, hay apariencias personales, la apariencia del hermano y la apariencia del mundo. Pero lastimosamente, cuando nosotros nos examinamos, ¿sabe qué es lo tremendo? Que nosotros no vemos muchas veces de qué apariencia andamos, si está bien o está mal, pero el hermano, la hermana o alguien más sí lo puede ver. ¿Y sabe cuál es el problema? Y se lo voy a decir por experiencia propia. Una vez un hermano se acercó a mí y me dijo: hermano, así como viene vestido, de verdad que no debería ser así. Entonces, aparentemente, ¿verdad?, yo estaba cómodo. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que yo me molesté, porque yo tal vez ya había agarrado una apariencia que para mí parecía normal, que para mí ya era algo que no me afectaba, pero hay cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestra apariencia. Amén. Y voy a la Biblia, hermanos. Amén. Nosotros podemos aparentar muchas cosas en la iglesia, amén. Y vamos a ir a Colosenses 2:23. Escuche bien qué es lo que dice la palabra del Señor. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría, una religión humana en la humillación de sí mismo, dice, y en el trato severo del cuerpo, dice, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Y es ahí donde yo voy. Aquí en Colosenses, cuando nosotros empezamos a leer desde el principio, desde el capítulo 8, amén, Pablo se dirige, hermanos, a los de Colosenses, ¿verdad?, diciéndoles que tuvieran cuidado de las cosas que habían allá en el mundo, amén, que muchas veces también se cuidaran de otras iglesias, porque en otros lugares, yo no digo que esto es perfecto, la iglesia es perfecta, la iglesia tiene sus errores, tiene tal vez cosas que va a tener que cambiando, pero eso, el espíritu que mora en nosotros, Cristo lo va renovando. Entonces, pero Él le habla a los de Colosenses y les dice que tuvieran cuidado de todo lo que estuvieran viendo allá afuera, amén, de todo lo que vieran allá en otras iglesias, que todo lo que parecía, amén, que era de sabiduría o que era correcto, pero dice la palabra del Señor, dice que en la humillación de sí mismo, dice, y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces es algo que él llama muy carnal.
Y Él aquí nos dice que nosotros, ¿verdad, hermanos? Tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría. Entonces nosotros tenemos que discernir qué es lo correcto, qué es lo bueno que podemos agarrar de algo o de alguien o de alguna iglesia o de algún predicador, de algún pastor, porque no todo es conforme a la voluntad de Dios. Tal vez la carne se siente en la humillación, tal vez es algo que está severo, que algo que sí nos hace, ¿verdad? Sentir que está correcto, pero Él dice de que son apariencias de sabiduría, que no es grato delante de Dios. Amén. Dice también que hay otro tipo de apariencias, amén, y es las apariencias que muchas veces nosotros, ya me voy a enfocar un poco más directamente a la iglesia, y son las apariencias que en 2 Timoteo llama apariencias de piedad. Amén. Dice la palabra del Señor así en 2 de Timoteo 3, del 3 al 5, dice: teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Aquí lo mismo, hermanos, dice la palabra más atrás, ¿verdad? Que lo mismo. Timoteo dice que conocía a gente que hacían cosas que no le agradaba delante de Dios. Amén. Y si usted lee ahí al principio, dice que él, hermanos, quería que evitáramos a aquellos que eran airados, que se dedicaban a la amargura, a hablar mal de otros, a poner, en mal a otros. Amén. Entonces, pero él dice que esas personas, dice, que tenían apariencia de piedad, o sea, apariencia de buena gente. Amén. Pero habiendo negado su poder, o sea, a Dios, ¿verdad? A los tales evita. Entonces nosotros, hermanos, en nuestro propio entorno, aquí en la casa de Dios, nosotros también, hermanos, tenemos que saber con quién nosotros vamos a estar, con quién nosotros vamos a hacer unidad. Amén. Porque es muy tremendo de que un hermano puede aparentar, hermano, piedad, puede aparentar ser buena persona. Amén. Y usted, ¿verdad?, viene y se ministra y le dice: hermano, fíjense que tengo tal cosa en el corazón, o esto me pasó. Y pues el hermano, pues aparentemente, ¿verdad?, con toda piedad lo aconseja, pero no puede guardar algo. Y ya después, ya la iglesia, yo que sé, alguien más, va a saber lo que había pasado en su vida. Entonces, de esas apariencias nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque no todo hermano que aparenta piedad, no todo el que aparenta ser espiritual, en otras palabras, es digno de poder nosotros compartir con él. Amén. No sé si me estoy dando a entender, hermanos, pero denle gloria a Dios, porque yo sé que la palabra nos da la sabiduría. Amén. Dice también, hermanos, ya también siempre hablándonos el Señor a nosotros, ¿verdad? Que nosotros muchas veces podemos ver a muchos, o a mí mismo, ¿verdad?, con apariencia de santidad y justicia. Amén. Y el Señor, hermanos, se dirigió muchas veces a los escribas y a los fariseos, porque dice la palabra de que ellos eran buenos para aparentar. Amén. Y dice la palabra en Mateo 23, 27 y 28, dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y toda clase de podredumbre. Después dice así: también ustedes también aparentan, dice, como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. Hermanos, estas palabras son tan fuertes, hermanos, que es algo, ¿verdad?, que uno tiene que examinarse a sí mismo y decir
¿Cómo está nuestra vida personal? ¿Será que nosotros aparentamos mucho? ¿Será que nuestro camino está correcto? ¿Será que hay muchas apariencias de nosotros que tenemos que cambiar? Amén. Porque como lo dice aquí, ¿verdad, hermanos? Dice que son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de pudredumbre. Entonces es algo que a mí me impacta y yo me examino a sí mismo. Señor mío, ¿cómo estoy yo? ¿Será que yo tomo un papel, el papel de este hombre, escribo, fariseo? Yo aquí, hermano, como lo dicen muchos, ¿verdad? O tal vez lo digo yo también, aquí usted me puede ver con un saco tal vez de última generación, el más nuevo que salió, ¿verdad? Y yo lo fui a agarrar y me paro aquí y empiezo a predicar y empiezo a decirle a usted: Dios los bendiga, hermanos, mire, hermanos, cambiemos, dejemos la vana manera de vivir, hermanos, seamos honestos. Y yo puedo darle un sinfín de cosas, pero ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? O sea, examinándome a mí mismo, ¿será que yo no estoy? ¿Será que el Señor no me está hablando a mí primero? Así como le habla a estos escribas y fariseos. Eso es algo delicado y muchas veces nosotros no nos examinamos, porque a veces, lo digo por mí, porque a mí me habló el Señor de esta manera. A veces, hermanos, ya tomamos las cosas como muy natural, como quien dice, ¿verdad? Hay cosas que lo vivo yo por apariencia, que trato de ser espiritual, pero no vengo aquí delante del Señor a decirle, o en mi casa, o donde sea, que yo tenga confianza en dirigirme al Señor: Señor, quítame esta podredumbre. Señor, quítame todo lo que hay dentro de mí que está mal. Yo quiero estar limpio, yo quiero ser un hombre sin mancha, sin arruga. Amén. Porque aquí es así como se dirigía el Señor Jesús a estos fariseos y a estos escribas. Y estos hombres eran maestros de la ley, ellos conocían bien. O sea, aquí me llama mucho la atención a mí también de que yo puedo, hermanos, tal vez conocer bastante de la Biblia, incluso, hermanos, practicarla, pero siempre van a haber cosas dentro de mí que el Señor quiere que yo las cambie, que yo haga un lado. Amén. Porque es tremendo, hermano. Yo no quiero ser un sepulcro blanqueado, ¿verdad? Yo no quiero estas palabras que se vengan a mí, porque yo me conozco a sí mismo. Y si yo sé que yo estoy viviendo una apariencia, yo tengo que cambiar. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que cada uno de nosotros sabemos qué es lo que aparentamos. Lo que pasa es que muchas veces ya no nos ponemos a pensar en eso. Vivimos la vida como quien dice, todo bien, pero un momento. Amén. El Señor, hermano, lo que quiere de nosotros es que nosotros, hermanos, dejemos esa falsedad, que dejemos, dice, esa maldad. Amén. Porque eso está mal delante de los ojos de Dios. Mire, cuando usted lee, ¿verdad?, 23, 27 y 28 solo son 2 versículos, pero cuando usted lee el título de esto, dice: los hay a los fariseos, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas más, pero esto es lo que más me impacta a mí, porque el Señor siempre hablaba de ellos, porque ellos murmuraban en su corazón. Ellos siempre trataban, hermanos, de menospreciar al humilde, al pobre. Amén. Y entonces el Señor, hermanos, conocía bien de ellos, y por eso es que Él se dirigía a ellos, como cuando la Biblia habla del ay, ¿verdad? Es como una ira de parte de Dios. Amén. Y dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, que son hipócritas. Imagínense, hermano. Yo no sé, hermano, pero a mí personalmente, yo creo que si yo me examino ahorita mismo y me pongo a meditar, Señor, en qué es lo que hay que cambiar en mí, yo creo que hay parte de hipocresía en mí, porque hay cosas, como lo dice el salmista David: aún de las cosas que se me son ocultas, perdóname, Señor. Pero yo a veces no pienso, no medito, y quizás hay algo en mí, hermanos, que está haciendo mancha mi vestimenta. Y yo tengo que aprender a decirle al Señor que me quite todo eso, porque va a ser un ay de mí. Amén. Dice: ustedes son como sepulcros
bien pintados, que se ven maravillosos, dice, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de pudredumbre. Ustedes también aparentan que como fueran personas muy correctas, oiga bien, pero su interior está lleno de falsedad y maldad. Hermanos, yo sí tengo miedo y tengo temor a estas palabras que dijo el Señor. Hermano, yo tengo que examinarme, hermano, cuánta falsedad yo tal vez tengo, o tal vez cuánta maldad yo tengo, porque estos eran conocedores de la ley. Yo creo que ellos, los escribas, eran los que escribían, ¿verdad, hermano?, la palabra del Señor. Entonces ellos pues ya sabían, conocían la ley, sabían cómo tenían que actuar. Pero miren cómo es que el enemigo vino a corromper la vida de ellos. Amén. Entonces, ¿qué será de nosotros, verdad? También, hermanos, como les decía, nosotros podemos aparentar ser espirituales. Amén. Pero eso Dios lo puede ver. Dios puede determinar si en realidad nosotros estamos viviendo de una apariencia espiritual o de verdad le estamos sirviendo a Él tal y como Él quiere, ¿verdad? Contritos y humillados, sin mancha y sin arruga. Ahí sí que adorándole en espíritu y en verdad. Eso cada quien, hermanos, lo sabe. Yo conozco mi vida, usted conoce la suya, perdón. Y hay apariencias que yo pienso que nosotros tenemos que quitarlas de nuestra vida. Dice la palabra en Marcos 12, del 38 al 40. Y en su enseñanza les decía: cuidado de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, toman los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias, dice, hacen largas oraciones. Eso es tremendo, hermano. Dios. De verdad, hermano, cuando nosotros, hermanos, vivimos de una apariencia, el orar, hermanos, es muy importante en nuestra vida personal, en la vida espiritual. Pero si nosotros vivimos de apariencia, hermanos, nosotros estamos siendo hipócritas, hermanos, con nosotros mismos. No hace falta con el hermano, no hace falta con el pastor, no, con nosotros mismos. Y el Señor nos dice a nosotros aquí, ¿verdad? Y en sus enseñanzas les decía: cuidado de los escribas, amén, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos. Solo mediten, hermanos, acerca de lo que dice aquí, que nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos. Dice, lo más tremendo, dice que se visten con vestiduras largas. Mire, hermanos, yo no quiero ofender a ninguna hermana, de verdad le digo, pero tal vez en otra iglesia, en otro lugar, usted puede ver, tal vez le voy a poner un ejemplo más fuera de la iglesia, ¿verdad? Usted puede ver tal vez a una monja, ¿verdad, hermano? Que es solo una carita, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Imagínense. Pero cuánta falsedad, cuánta maldad puede haber en ella. Entonces, nosotros, hermanos, el Señor nos dice a nosotros que nosotros tenemos que tener cuidado de esto. Que nosotros, hermanos, tenemos que ver, como le dije al principio, con quién nosotros nos podemos hacer una amistad, con quién nosotros tenemos que enlazarnos, hermanos, y poder nosotros vivir una vida plena delante de Dios sin apariencia. Dice, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos. Amén. Hermanos, yo cuando veo aquí, ¿verdad?, que aman los saludos respetuosos, yo me imagino que esta gente venía, ¿verdad, hermanos? Como buenos cristianos, ¿verdad? Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo están? Pero se abrazaban, se daban ósculos santos. Yo no sé cómo se trataban, pero era un saludo respetuoso. Y dice que
siempre ocupaban los primeros asientos en la sinagoga. Me imagino, cuando venían a la iglesia ahí se ponían bien trajeaditos y todo, y pues se hablaban, ¿verdad? Aleluya. Y los lugares de honor en los banquetes eran los primeros hasta allá, ¿verdad? Amén. Y que devoraban, o sea, y después dicen que devoran las casas de las viudas, o sea, ya me imagino, ¿verdad, hermanos? Cuando dice, se aprovechaban, en otras palabras, ¿verdad? Y por las apariencias hacen largas oraciones. Mire, hermano, de verdad, las apariencias, como dicen allá en el mundo, ¿verdad, hermano? Tal vez usted lo ha escuchado o incluso usted lo ha dicho. Las apariencias engañan, hermano. Y eso es bien delicado. Nosotros tenemos que tener sabiduría, hermano, para poder meditar acerca de esto. Tomémonos más como personal esto, porque yo me puedo enfocar a dirigir, a señalar a alguien, tal vez pueda que sí dé con algo, pero mejor yo soy el que tengo que recibir esta palabra, amén. Dice también ya al final, y por las apariencias hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Tremenda la palabra del Señor, hermano. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber, hermanos, de que nosotros no podemos vivir de las apariencias. No podemos engañarnos nosotros mismos, mucho menos a Dios, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros actuamos, con la forma en la cual nosotros vivimos. Hay apariencias, como le dije al principio, que naturalmente, hermanos, nosotros lo tomamos del mundo y no nos damos cuenta. Pero si alguien algún día, hermano, le viene y le dice, hermano, que esto y lo otro, ¿verdad? No lo tome como a mal, hermanos. Muchas veces los hermanos, cuando quieren, ¿verdad, hermano, ayudarnos, aunque nos duela a nosotros, deberíamos ser agradecidos. Pero muchas veces nosotros tomamos personal las recomendaciones, los consejos, y es por eso que nosotros no cambiamos ese estilo de vida, esas apariencias que nosotros tenemos, porque sí los tenemos. Digo sí los tenemos, tal vez sí los tengo, para que no sea tan directo, pero hay cosas, hermanos, en las cuales nosotros vivimos por apariencia, y nosotros tenemos que saber ver eso. Amén. Hermanos, ya para terminar, hay un versículo en la Biblia, ¿verdad?, que habla de Samuel, ¿verdad?, cuando quería ir a buscar al ungido, ¿verdad?, que era David. Dice en Samuel 16:7, pero el Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios no ve como el hombre ve. Amén. Como le decía, ¿verdad? Nosotros podemos ver de una manera diferente las cosas, pero Dios ve de otra manera, hermano. Y dice, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces nosotros miremos qué hay dentro de nuestro corazón. ¿Será que hay apariencias ahí que nosotros, hermanos, no hemos sacado y que creemos que para nosotros ya es todo normal, ya es todo natural, que pues así no pasa nada? Tengamos cuidado, hermanos, porque al final, ¿verdad?, la palabra del Señor, que de estos o de nosotros va a haber mayor condenación. ¿Por qué? Porque nosotros somos los hijos de Dios, hermano. Tal vez alguien en el mundo, pues de plano, vive de las apariencias. Tal vez ve a su vecina con el pelo amarillo, ¿verdad? Y pues ella también, ¿verdad? Pero son del mundo y ellos viven de la apariencia de otros. Pero nosotros tenemos que vivir como Jesús vivió. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, aquí escribí yo, ¿qué hay que hacer para ya no vivir en una apariencia? Amén. Y aquí en el Salmo 139, versículo 23 y 24 dice que es una oración que hizo el salmista. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos, y si ves que hay algo en mi camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dijo el salmista aquí, verdad? Le pidió a Dios que lo examinara, pero ¿de dónde?
del corazón, amén, porque del corazón, ¿verdad?, vienen los pensamientos, amén. Entonces muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, solo con la mente, valga la redundancia, pero aquí el salmista fue más profundo y fue a su corazón, amén. Pruébame y conoce mis pensamientos, amén. El Señor no necesita muchas veces probarnos, porque Él conoce, hermanos, que nosotros actuamos de maneras diferentes. Y si hay algo en la cual nosotros estamos mal, pues delante de Dios, digámosle: examíname, Señor, porque hay cosas que tal vez yo ya ni sé que están bien, pero Él sí lo sabe. Y conforme a su espíritu, amén, Él nos puede renovar, Él nos puede cambiar y Él nos puede dar, amén, un nuevo camino, amén. Aleluya. Ya dice aquí: guíame por el camino eterno, que es la vida eterna, ¿verdad? Amén. Dice también en Proverbios 21:2: todo camino del hombre en su propia opinión, todo camino del hombre en su propia opinión. Perdón, hermanos, creo que escribí mal. Voy a buscarlo aquí en Proverbios 21:2. Lo bueno es que aquí escribí el versículo para que no le invente a usted alguna palabra que no es. Gloria a Dios. Dice aquí, Proverbio 21:2: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Amén. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros como personas, nosotros podemos ver un camino, una oportunidad, hermanos, pero antes de tomar ese camino, hablando terrenalmente, ¿verdad?, también espiritual, hermanos, tenemos que examinar bien si ese camino es camino de bien. Porque si tomamos un camino que no está bien y no meditamos y no le pedimos a Dios, amén, nosotros podemos caer en algo muy malo, amén. La palabra del Señor en una alabanza dice: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no sabemos entender, amén. Él nos guiará, Él estará a nuestro lado, amor y fuerza nos dará, un camino hará donde no lo hay. Así dice esa alabanza. Entonces, hermanos, nosotros cuando veamos un camino que creemos que es derecho, que va para bien, examinémoslo, porque hay caminos que aparentan ser de bien, pero al final, hermanos, es de muerte. Amén, gloria a Dios. Dice también en Proverbios 4:26: examina la senda de tus pies y tus caminos sean rectos. Amén. Entonces, como lo dije al principio, la Biblia representa los caminos como la vida del hombre. Y el Señor lo que quiere que nosotros es examinar por dónde vamos, para que nosotros sepamos de que vamos por un camino recto delante de Dios. Dice en segundo, ya voy a terminar, hermanos, en 1 Pedro 2:21 dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, os dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, como lo dije al principio, la Biblia dice que Jesús es el camino, amén, la verdad y la vida. Pero aquí Pedro dice que por este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, os dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. En otras palabras, para que sigamos su camino, para que nosotros ya no vivamos de una apariencia, que nosotros vivamos como Cristo vivió. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Dice en 2 Corintios 11:1 y 2: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Estas son las palabras, ¿verdad, hermanos?, de Pablo a los Corintios. Dice que él le gustaba la idea que cuando los hermanos de esa época lo imitaban a él. ¿Y sabe qué es lo lindo? De que él imitaba a Cristo. O sea, él hacía cosas buenas. Qué lindo fuera, ¿verdad, hermanos?, que nosotros como padres, nosotros como trabajadores, que nosotros como amigos le digamos a alguien ahí: imitadme a mí, haz lo que yo hago. Amén. Pero ¿qué tal si estamos haciendo cosas malas? Porque eso también se imita, hermanos. Amén. Entonces,
Nosotros, hermanos, tenemos que saber a quién imitar. ¿Vamos a imitar a Cristo o vamos a imitar al mundo y vivir de apariencia aquí en la iglesia? Que eso Dios, ¿verdad?, lo condena. Amén. Y ya para finalizar, hermanos, dice también en Efesios 5:1, que es que concuerda también con Corintios, ¿verdad? Ser imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos son hijos amados de Dios aquí? Amén. Levante su mano, hermano, dígale: gracias, Señor, porque soy tu hijo. Y lo que quiero es imitarte. Ayúdame a imitar, hermano, a imitarte tal como tú lo hiciste en esta tierra. Amén. Cristo vino aquí, hermano, nos enseñó muchas cosas, nos enseñó cómo andar. Y Él prácticamente, hermanos, dijo muchas palabras que nosotros no teníamos que vivir de las apariencias. Él juzgó a los que aparentaban. Él les dijo que había castigo para los que aparentaban. Y si nosotros, hermanos, no queremos ese castigo, pues también, hermanos, tenemos que imitarlo a Él y ya no vivir de la apariencia que hay allá afuera, o las apariencias que nosotros hemos tomado en nuestra vida y que nos están haciendo, hermanos, estragos y que no nos dejan crecer espiritualmente. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Espero me haya dado a entender acerca de las apariencias, tanto personal como tal vez del hermano, o las apariencias que hay en el mundo, porque hay diversas, hermanos, y nosotros tengamos cuidado de cada uno de ellas. Amén. Y no la practiquemos. Gloria sea al Señor. Así entrego los micrófonos, hermanos, al hermano Mario, para que él pueda finalizar con este servicio delante del Señor. Denle ofrenda de palmas al Señor, glorifica al Señor en lo que va pasando.